¿Estás grabando? No, bueno, en principio yo pienso que la pandemia trajo consigo varias dimensiones de aprendizaje y de conexión y de nuevas formas de relaciones. Y en principio realmente una de las que más valoro porque creo que al mismo tiempo se acopla como un engranaje perfecto también a la dinámica familiar fue el tema en cómo decidí relacionarme con otros ojos, con otra dedicación, con otro esfuerzo, completamente distinto al que traía años atrás al tema de leer y escribir. Eh, Porque sentí que había una gran ausencia, tanto en el ámbito familiar como en el hecho creativo, de la disciplina vista con el rigor de la ciencia y el método, de bajar realmente al nivel más profundo de cada una de las prácticas productivas, en este caso en el terreno de leer, ya no tan desordenadamente como lo venía haciendo en el pasado, sino ahora con nuevos ojos, entendiendo siempre que la lectura me estaba aportando no nada más la posibilidad de encontrar una frase poderosa, inspiradora, un artificio, una maniobra narrativa, poética que pudiera de alguna manera conectar un proceso creativo en torno a la escritura que estaba llevando en ese momento, sino también porque me estaba como mostrando luces, juegos de grises y de matices sobre lo que estaba viviendo en simultáneo en familia. Es decir, traté de ver en cada uno de los espacios en blanco, entre líneas y en los diferentes movimientos que traen las historias de los libros consigo, que me estaban dando un código, una señal, una luz, como para que de alguna forma también eso se traspolara a la dinámica diaria, a la rutina, desde la práctica gastronómica para elaborar un almuerzo como los 3 minutos que suceden antes de caer en el sueño más profundo. Entonces sentí que en este caso la palabra escrita y el proceso que rodea todos esos momentos me estaba dando la oportunidad de generar cambios profundos también en las relaciones con cada uno de los integrantes de la familia, ¿no? Que componen la familia. Sobre todo en el poder de la escucha, en el poder realmente de la atención, de la observación, para poder ver también como todas las capas que hay detrás de una opinión, de un comentario, de una acción física, de un llanto ensordecedor o de una inquietud. Entonces todo estaba como sometido a ese análisis, tal cual como el juego de las memorias y la superposición de capas que somos los seres humanos una vez que comenzamos a recordar. Entonces siento que esa fue realmente una gran lección que todavía se está transformando. Siento que también está como el reconocimiento de la naturaleza mutable de los seres humanos y de los cambios permanentes que vivimos, nada más cuando hacemos conscientes de que somos un organismo vivo y cuando estamos en movimiento estamos transformando. Difícil es la quietud. Entonces, en este caso, viendo que el encierro es una forma también de contención, veíamos que el pensamiento, la reflexión, el juego inmediato, físico, cercano, porque de alguna forma también reducidos a un espacio físico limitado, las miradas y los cuerpos comienzan a jugar también otro tipo de formas. Entonces veíamos que teníamos que hacernos como de otros análisis, de otra forma de entender lo que estábamos viviendo, donde todo se aceptaba, pero siempre como desde el principio de que podíamos reflexionar para que lo que nos parecía inoportuno o desfavorable en el sistema de crianza, por ejemplo, con nuestros hijos, había que cambiarlo de alguna forma, no drástica, sino muy permisiva y flexible, pero desde la autoridad o desde la forma en cómo decidíamos marcar los límites con ellos. Una vez que los espacios y los terrenos dentro de la casa comenzaban también a ser como marcados, como una especie de felino, de gato que está marcando territorio y sabe que bueno, a ciertas horas es prudente pasar por esa vía o no, porque hay atravesados un montón de juguetes y ese espacio ya no es nada más para trabajar, sino que hay un momento en el que el niño lo utiliza para sus acciones, para sus juegos, para sus dinámicas. Entonces, en ese caso, era como que la pandemia nos estaba diciendo, abran todos los canales de percepción, sean permisivos y nada más observen esta nueva forma en la que van a ir adoptándose de forma espontánea también, ¿no?
sobre el espacio, sobre la palabra, sobre lo que dicen y dejan de decir, sobre lo que comen o sobre lo que sueñan. De hecho, esa también es una de las grandes proezas. Estoy comenzando a registrar todos los sueños de mi esposa. A ella la tengo siempre como un gran personaje que detona todas las historias que escribo, no sé hasta cuándo, pero ella constantemente está soñando. Entonces decidimos generar un ritual a partir de la pandemia, que es el de los sueños de mesa, ¿no? Una vez que ella se despierta, nos tomamos el café humeante, nosotros estamos detrás, difusos todavía, como recién dibujados por la realidad en ese momento, y, y yo estoy ahí completamente a la expectativa de escuchar las historias que trae ella de los sueños, que son siempre muy simbólicas, extrañas, aparentemente sin sentido, pero que luego a lo largo del día se te queda allí en el inconsciente grabado toda esa información y te das cuenta que en el camino todos esos signos comienzan a cobrar significado, y me parece una forma muy valiosa también de aprender a atender toda esta situación que estamos viviendo en el encierro, ¿no? A través de lo que nos dicen los sueños. Vestido quemado, un cuento inédito que forma parte del libro La Edad del Búfalo. No soy de las personas que no mueven un dedo para evitar que fracase una boda. J.D. Salinger. Janis caminaba sobre la alfombra roja, envuelta como una niña recién nacida por la pesada y sintética estructura de su vestido de novia. El efecto que producían los pliegues del vestido cuando caían sobre sus pies como grandes cascadas artificiales me hacían imaginar que Janis flotaba. Los flashes de las cámaras de sus parientes sucedían veloces desde los diferentes puntos de la iglesia. Había tomado la decisión de unirse en matrimonio conmigo, aun cuando juró a todas sus amigas que no se casaría ni porque la matara el frío. Agradecí en silencio que el vestido no fuera de organza o chifón. Sus fibras hubieran sido capaces de electrocutarme. Contemplé a Janis, me pareció un astro apenas descubierto, una flecha en la niebla. De inmediato percibí un ligero resplandor. En esa primera radiografía nerviosa que hice de su semblanza, noté que en la parte trasera del vestido, semejante a una cola de dinosaurio que la empujaba al altar, ardía una pequeña chispa de fuego. Le daba un extraño brillo alrededor de su figura, como la aureola de una virgen aparecida. De la chispa pasé a su rostro, sereno y solemne. No parecía incomodarle esa eventualidad. Si hubiera conocido mejor el miedo, hubiera podido defenderse de ese fuego con sus propias manos, pero hasta ahora no importunaba a nadie y daba la sensación de que se apagaría en cualquier momento. Me pregunté qué razones tendría el culpable para querer encenderla con un fósforo, con qué objeto ponerla a arder y que luego se consumiera como esos muñecos que llenan de pólvora a los niños cuando despiden el año viejo. ¿Era envidia o el deseo de que todos los fuegos de este planeta ardieran en paz? Los hombros descubiertos de Janis, polvoreados por una sustancia violácea, y la melodía del cuarteto de cornos franceses que se escuchaba en el fondo, me distraían de ese fuego que comenzaba a caminar a lo largo de su vestido como una grieta. Me hechizaba su parte encendida. Sin embargo, mis pensamientos bailaban por todo el contorno, confundidos como los alaridos de un cromañón. El aire se enrareció enseguida. El silencio se hizo tan profundo que ni un niño se hubiera atrevido a gritar. En la medida en que nadie se le acercara, las probabilidades serían todas para que su espalda limpia comenzara a quemarse. Janis arrastraba el vestido con cierta determinación. Cualquiera diría que no hacía una fuerza adicional para moverlo como una unidad viva. Estaba atenta a una sola cosa, llegar al altar, y lo hacía bien, a pesar de ser su primera vez en una iglesia después de 18 años. No encorvaba sus hombros, se mantenía erguida como un faro, consciente de que la cola del vestido pesaba más que el resto. Guerrero, su padre, que la traía a un lado, aplicaba una fuerza desmedida sobre ella. No sé si era su demencia senil o que entendía el momento como una especie de despedida, pero me dio la impresión de que la estaba exprimiendo la mano, como si no quisiera soltarla, mientras su rostro, en cambio, decía otra cosa mucho más suave y generosa. Miraba hacia el frente sin pestañear, como un muñeco mecánico atraído por un imán. Volviendo al fuego, no sé cómo llegó hasta allí la primera chispa que venía comiéndose su vestido. Por lealtad a Janis, resolví no decirle nada. Una extraña conmoción de primerizo me impedía actuar, como si no fuese correcto escapar de la desdicha. Había que dejar correr el accidente. La velocidad de combustión crecía en la medida en que ella daba ligeros pasos hacia adelante. La luz se posaba con cautela, como si no quisiera hacerle daño. El fuego, dada su capacidad de no contaminarse, me llevó a pensar que aquellas llamas doradas y azules eran un signo
que quería hablarnos. Posiblemente haya provenido de los cirios o reflectores que adornaban la alfombra por ambos costados del pasillo. Si ese incendio terminaba por consumarse, Guerrero también sería arrasado por las llamas en una reacción en cadena. Tomaba la mano de Janis tan fuerte que no imaginé que pudiera salvarse de algo así. Antes de decidir casarnos por la iglesia, nuestro concubinato no formalizado podía resumirse como una ruta de navegación que nos llevaba siempre de vuelta a la orilla de algo nuevo. Quizás llegaba la hora de volver a cargarla sobre mis hombros como lo hice cuando nos conocimos en el Maní, la noche que corrimos para escapar de la Pokémona, un hombre con 2 penes del que ella se había enamorado por unas horas. No sé cómo pude saber dónde vivía Janis. Estaba tan ebria que creo que me daba pistas con los escombros del lenguaje de donde se aferraba. Fue la primera noche que dormimos juntos. Como no tenía permitido meter hombres en el anexo, lo hicimos todo como fantasmas. Al día siguiente, Yepes, el arrendador, no nos maldijo ni se mostró ofendido, pero a cambio se tomó todas las cervezas que habíamos dejado en la nevera. Desde entonces he aprendido a cargar peso. También lo hice cuando me dijo antes de irme a vivir al sur de Francia, vacúnate contra mí. Luego me abandonó en la estación del metro de Chacaíto como un viejo peluche descuartizado. Con el tiempo me fui convirtiendo en el cangrejo decorador que vimos con tanto interés en National Geographic, un animalito que no nace con un disfraz, sino que lo construye a su paso con lo que encuentra para luego esconderse de todo el mundo. Era tan grandioso encontrar a esa persona especial a la que uno quiere importunar por el resto de su vida. A pesar de la neurosis con la que Janis y yo nos defendemos de la certeza, decidimos celebrar nuestra boda sin que fuera importante que profesáramos o no la fe en Cristo. Además queríamos complacer a la familia, que por cierto se conocerían esa noche. Guerrero no dejaba de estrujarle la mano a la novia, como si estuviera cercado por un presentimiento fatal, como si no entendiera lo que significa la violencia intrafamiliar, el pesado papeleo de un divorcio o vivir postrado en la soledad de un hospicio. Janis se acercaba, la llama que seguía acechándola dejaba en su trayecto una variedad infinita de cenizas en el aire. El humo comenzó a levantarse, ascendió levemente, un humo denso y oscuro como el que produce la basura quemada, cubrió a los invitados y los borró de la vista por segundos. No intenté realizar ningún movimiento en falso, reaccionar me pondría en un encuadre desfavorable, que daría la ceremonia por acabada. Todo el mundo quería disfrutar de la noche, incluso el cura, que también estaba invitado al agasajo. Fue raro que no se valiera de sus instrumentos litúrgicos para hacer frente a ese pequeño infierno que venía roncándonos encima y que tarde o temprano nos arrasaría. Si eso llegaba a ocurrir, íbamos a parecer cadáveres resucitados sin contexto, que se echaron encima la mejor ropa y todo el alajero. Mientras Janis se acercaba con su vestido humeante, yo aprovechaba de pensar en que el matrimonio suele relacionarse con la muerte de la libertad, sobre todo en los países donde la autonomía del individuo comienza desde muy pequeños y el núcleo familiar se resuelve a través de un banco nacional de semen. En la India, por ejemplo, antes que nada, las personas deben casarse con un árbol. Entonces, cuando uno se casa, la ira de Marte cae sobre su pareja. De este modo, la maldición la absorbe el árbol y no el verdadero amor. Qué bella estaba Janis esa noche. Ojalá se hubiera conservado así. Ya habíamos comprado los boletos para pasar la luna de miel en el altiplano andino de Sudamérica. Durante un tiempo nos ocupamos de leer sobre varios destinos turísticos, pero siempre elegíamos el mismo, sin discutir. Quizás era la fiebre de la ayahuasca la que nos conducía automáticamente a esos parajes. Nos daba la impresión que conocer ciudades en ruinas resultaría adecuado para los primeros días de casados. Después de la boda teníamos que darnos prisa porque había que estar en el aeropuerto a primera hora de la mañana. Yo tenía todo planeado, deseaba navegar el lago Titicaca, dormir en la isla flotante de los Uros y emborracharme con los herederos de los incas en la feria de las miniaturas de Puno, bailar alrededor de las pequeñas hogueras que encendían cuando la feria termina. Antes de irnos a dormir, nos leeríamos las hojas de coca con un indio gigante en una carpa vieja y oscura, iluminada con pequeños velones. Según lo que leímos, el indio mide más de 2,5 metros y tiene la costumbre de masticar las hojas de coca al finalizar la sesión, como si masticar el destino fuese una buena manera de desaparecerlo. Miré a Janis desde el altar, pasé revista a los invitados, no conocía a la mayoría, movían sus manos para apartarse el humo de la cara, tosían, acusarnos de animales lujuriosos que no tenemos emociones duraderas, sino solo caprichos y banalidades, no escapa de ser cierto, pero decir que por esa razón traer hijos a la tierra se convierte en una especie de perpetuación del sufrimiento ya había sido demasiado para nosotros. Los hombres se casan porque están cansados, las mujeres porque son curiosas, ambos se decepcionan, escuché por ahí.
En realidad, nos habíamos cansado de muchas otras frases y autores, y a pesar de que la vida es buena aunque sea mala, decidimos casarnos y tener hijos, a sabiendas de que la población global se sextuplicaría antes del día del juicio y que llegada la fecha seríamos unos 20.000 millones de humanos sobre la Tierra. Es obvio que no estaba dispuesto a que tantos planes se los llevara el fuego. Lo que sucedía me incomodaba sobremanera, pero no encontraba otra forma de sobreponerme al infortunio que en poco tiempo se convertiría en una tragedia. Estaba realmente paralizado, sudaba, paseaba mi lengua entre los dientes y miraba a los asistentes con normalidad. Un novio no puede moverse mucho y debe mantener una postura holgada, segura, imperturbable, como un animal del desierto. Era mi forma de asegurarle a Janis que todo iba a estar bien a mi lado. Habíamos leído cosas peores que la historia de una novia incendiada, como por ejemplo el caso de Pearl Carter, quien efectuó legalmente la unión conyugal con su nieto, o el caso de Lee Jin-Hoo, un hombre coreano que consagró su afecto a una gran almohada japonesa de nombre Dakimakura, con la foto de una mujer estampada. Lo hizo frente a un altar bajo el rigor de los más ceremoniales protocolos orientales, pero lo más raro que leímos antes de comprometernos fue sobre un japonés conocido como Sal 9000, que se casó con la nene Anekagasaki del videojuego de Nintendo DS Love Plus, en juego virtual de citas. En realidad, había una ceremonia en Guam donde aparentemente es legal. ¿Qué de extraño tenía un vestido quemado entonces? Finalmente, uno de los invitados se percató de la flama cegadora que consumía el vestido de Janis. Acto seguido, ocurrieron cosas sin orden que no imaginamos el día que decidimos casarnos. El sujeto se apresuró a pisar varias veces el vestido para aplacar el fuego que se levantaba, pero se apartó con rapidez cuando la llama comenzó a estrepar sus zapatos y buena parte del pantalón. Otros invitados lo socorrieron, después se dirigieron al vestido con un gesto delicado y distinguido para no interrumpir el camino de la novia. Las llamas cada vez más altas, como escoltas leales, los rechazaron. Más adelante, dos mujeres le arrojaron el agua de varios floreros y un puñado de tierra que consiguieron en el jardín del estacionamiento de la iglesia. Comencé a escuchar voces murmurando, como si estuvieran escondiendo alguna risa. Se notaba claramente que les divertía. La llama en ningún momento menguó. En cambio, se ensanchaba cada vez que se le acercaban. Podía vérsele morder o empujar sus chispas hacia los lados, y así permanecería hasta que ella quisiera. Fue cuando Janis sintió el acoso penetrante del calor que transmitía el fuego sobre su espalda y el olor a fibra sintética. Lo que vino a continuación me sorprendió todavía más. Sin alarma ni grito, intentó retirar las cenizas de los hombros con el buqué, como si todavía quisiera alumbrar su propia catástrofe. Dejó el fuego que creciera aún más a su lado. Luego se deshizo del vestido de forma natural y espontánea, como si se hubiese quemado un falso diario nada más. Es que ella siempre amó la imagen de las cosas y no las cosas en sí mismas. Janis se movió con ligereza, como si lo hubiera ensayado toda la vida. Algunos invitados obligaron a Guerrero a soltarle la mano, y fue cuando mejor se percibieron sus movimientos. Me pareció el retrato de una bailarina en llamas. Era imposible que el fuego la tocara y le hiciera daño. Al contrario, se divertía con ella, la adornaba y le hacía una cama, porque su corazón se había convertido en un fogonazo pasajero, porque no había resistido a nada. La asimilación del dolor era en sí misma un acto creativo, la enigmática ansia, el anhelo inexplicable, el caldo de cultivo del que emerge la canción de la tristeza, el deseo de ser transportado de la oscuridad a la luz, desde lo profundo de una herida solitaria. Cuidadosamente retiró su cuerpo de esa armazón larga y fatigosa, que iba dejando caer como una piel enmohecida, sin la prisa ni la frustración de la urgencia, más bien con cierta gratitud, como si ella misma lo hubiera provocado intencionalmente en una prueba de transfiguración. Cuando estuvo fuera del vestido, lo largó como si se tratara de una toalla. El esqueleto del dinosaurio terminó por consumirse y quedó aplastado sobre la alfombra roja. Fue en medio de esa bruma que presentí sus pasos viniendo hacia mí. Descalza, entre cenizas, la nube de humo se instaló en lo más alto de la iglesia, arriba de nuestras cabezas, como diciéndonos con gestos misteriosos que no pensaría moverse de ahí. Janis me amaba como el gato con nombre de incienso que tendríamos cuando naciera nuestro segundo hijo, y yo a ella como a los libros de aves y las tormentas. En medio de aquel evento simétrico y apocalíptico, quise estrechar su mano suavemente, pero toqué otra cosa, una cosa húmeda que me hizo tener esperanza. Supe en ese momento que no traía ropa interior.